En esta lección vamos a aprender cómo recortar elementos de una fotografía, de tal modo que posteriormente los podamos usar directamente en un diseño sin la necesidad de tener el fondo y solo tengamos un objeto de manera individual, ¿ok? Entonces, para ello vamos a trabajar con esta fotografía. Podríamos haber partido con algo más sencillo, podríamos recortar una taza, podríamos recortar un celular, pero no, vamos a recortar a una persona. ¿Por qué hacerlo sencillo si podemos hacerlo difícil de una sola vez? Entonces, ¿cómo podemos recortar un elemento? Es una interesante pregunta. Hay diferentes formas en que podemos hacerla, en que podemos llegar al mismo resultado. En este caso, yo te voy a mostrar qué sería lo más intuitivo y cuál es la forma que a mí me parece más apropiada. ¿Bien? Entonces, si queremos recortar algo, el primer paso natural es que trabajemos con una capa. Porque ahora solamente tenemos el fondo y el fondo siempre va a tener un color. Podemos hacer que el color sea blanco, podemos hacer que el color sea azul, pero siempre va a tener un color o siempre va a tener algo. Bien, no puede ser transparente el fondo. Por eso lo que vamos a hacer es duplicar esta capa por dos razones. Para que la tengamos separado en una capa y que ya no sea el fondo, y además para que siempre tengamos la capa de fondo como respaldo por si en algún momento metemos la pata, podemos volver a la capa de fondo que es nuestra capa original, bien, con la foto sin tocar. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una nueva capa, que en este caso va a ser un color uniforme, que le vamos a poner de un color bien chillón, que en este caso es este verde bien brillante. ¿Por qué le ponemos este color verde bien brillante? Para que sepamos de manera correcta o de manera bien prominente cuando hemos borrado algo, cuando hemos recortado algo. Mira, ¿qué es lo más natural que podríamos pensar cuando hablamos de recortar un elemento? Bien, podemos tomar alguna de las herramientas que nos ofrece Photoshop, como por ejemplo esta herramienta de goma, y con esta herramienta de goma comenzar a borrar y vamos a ir haciendo con un pincel más grande, borrando el fondo, ¿cierto? Hasta que nos quedemos solo con la imagen o solo con el personaje que nosotros queríamos. Y por eso pusimos este color verde, para que sea evidente cuando estamos recortando nuestra imagen y se ve el fondo. Entonces, lo estamos consiguiendo. Pero esta no es la forma correcta. Por mucho que lo hayamos hecho sin cuidado ahora, podríamos haberlo hecho con sumo cuidado e ir con bastante delicadeza aquí, sin pasarnos, haciéndolo con mucho cuidado. Aunque lo hayamos hecho de esa forma, a mí me parece que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque lo que estamos haciendo de esa forma es una edición destructiva. Estamos borrando píxeles dentro de nuestra capa de imagen. Por lo tanto, si en algún momento cometemos un error, ponte que hacemos eso. Terminamos de trabajar con esta foto, guardamos y mañana nos damos cuenta, oh mira, metí la pata, dejé un hoyo en la foto, ya no tenemos cómo recuperarla. Bueno, siempre podemos recuperarla a partir del fondo, podemos copiar eso, llevarlo arriba, etc. Pero no es la forma correcta. Lo ideal es que sea una edición, cada vez que sea posible, que hagamos una edición no destructiva. ¿Y cómo podemos recortar un elemento de una forma no destructiva? Aquí es donde entra a jugar el concepto de la máscara. ¿Qué es una máscara? Ya entendemos que una capa es una mica transparente, ¿cierto? Ya habíamos hablado de esa metáfora. Entonces, una máscara es el equivalente a que encima de esta mica transparente pongamos una hoja blanca y que a esa hoja blanca le hagamos un recorte y solo se vea la mica o la capa a través de este espacio que le dejemos a esta máscara. Bueno, eso es lo que hace una máscara de capa. ¿Y cómo creamos una máscara de capa? Bueno, seleccionamos la capa a la cual queremos crearle una máscara y seleccionamos este icono de acá abajo. Y eso le crea una máscara. Como podrás notar, no hay ninguna diferencia. Vemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la máscara está completamente blanca. Y cuando una máscara está de color blanco, quiere decir que lo que está blanco es la parte que se ve a través de esta máscara. Por lo tanto, en este caso la máscara no está cubriendo nada. Pero si vamos a tomar un pincel, seleccionamos el color negro y nos aseguramos de tener seleccionado la máscara, no la capa, sino la máscara, y comenzamos a pintar, vamos a ver que estamos haciendo que
esta zona se recorte y podamos ver a través de esta capa para que veamos la capa de fondo. Pero lo importante es que en este caso esta es una edición no destructiva, porque si de pronto yo me doy cuenta que me equivoqué, puedo invertir esto y comenzar a pintar de color blanco y voy a poder recuperar la imagen que había borrado. Voy a poder recuperar ese espacio porque en el fondo lo único que estoy haciendo es modificar la máscara, no modificar la imagen. Por eso esta es una forma no destructiva de recortar una imagen. Espero que se haya entendido este concepto. Pero en fin, hasta ahora hemos visto qué es el concepto de máscara y por qué deberíamos recortar a partir de las máscaras. Pero ¿cómo realmente recortamos? ¿Cómo hacemos para seleccionar exactamente nuestro personaje y borrar el fondo? Bueno, podemos hacerlo a partir de pinceles, podemos hacerlo a partir de la goma, como lo vimos anteriormente, pero a mí me parece que la forma más exacta es con la pluma. Te recomiendo ver el curso Diseño de Logos con Illustrator, en donde hablamos acerca de la herramienta pluma, que está presente en Illustrator y nos sirve para hacer dibujos vectoriales. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer con la pluma en Photoshop es exactamente lo mismo que hacíamos en Illustrator. Así que no me voy a desgastar explicando cómo funciona la pluma, sino que vamos a ir directamente a lo práctico. Entonces, vamos a buscar un punto de partida, que en este caso vamos a partir aquí abajo, y vamos a hacer un punto en algún lugar, ¿cierto? En algún lugar donde que tenga que ver con el borde del elemento que quiero recortar. Entonces, hay varias formas en que uno puede trabajar con la pluma. A muchas personas les gusta trabajar haciendo clic en algún punto del dibujo que quiere hacer y de ahí continuar hacia adelante. Esto tiene sentido y es así como yo lo hice por bastante tiempo, pero he descubierto que para mí una forma más fácil es hacer puntos duros en los vértices. Por ejemplo, ya hice este punto acá, entonces ahora el siguiente punto lo voy a hacer en este vértice y simplemente voy a hacer clic. Y tú me dirás, oye, pero quedó esa línea fea ahí. Es que aquí es donde viene la parte interesante, porque yo puedo ir agregando puntos nuevos en esta línea que voy dibujando con la pluma, y con la tecla comando o control puedo ir arrastrando estos controladores o estos puntos de ancla hacia donde yo quiera. Entonces puedo ir haciendo nuevos puntos y así voy controlando esta línea para que se vaya ajustando al borde del elemento que quiero recortar. Bien. Entonces esta es una técnica o una forma de trabajar con la pluma que no es tan conocida, no es una forma que se promocione o se enseñe mucho, pero a mí me resulta la más fácil, ¿cierto? Entonces busco otro punto de vértice y luego voy agregando puntos intermedios. Lo mismo acá, punto de vértice, y voy agregando puntos intermedios para que esta línea se ajuste al borde de mi elemento. Y fíjate que esto es una buena idea cuando estás recortando un elemento, siempre dejar un poquito hacia afuera. Cuando veas que esto ya comienza a ser como un degradado, lo ideal es que ahí es donde hagas el corte. Porque en el fondo, si haces el dibujo muy a la orilla, se empieza a ver un poquito del fondo. Cuando lleves esta imagen a otro lugar, cuando lo pongas dentro de tu diseño, lo pongas encima de algún color. Entonces lo ideal es que el fondo no se entrometa en el objeto que estás recortando, y así vas a tener mayor seguridad a la hora de posicionar este elemento recortado encima de algún color o dentro de tu diseño. Bien, entonces vamos avanzando, no sé cuánto nos queda, llevamos más o menos la mitad. Bien, voy a avanzar esto más o menos rápido, no voy a poner tanto cuidado en los detalles, pero por supuesto cuando hagas este ejercicio por tu cuenta en tu computadora, ponle un poquito más de cariño y trata de no salirte, por ejemplo, o de que respetes las arrugas de la ropa. Pero en este caso voy a hacerlo más o menos rapidito. Entonces vamos por ahí. Bien. Espero que hayas entendido cuál es la lógica de cómo yo voy creando estos puntitos o estos puntos de ancla nuevos dentro de este trazado que estamos dibujando.
A mí por lo menos me resulta bastante fácil. Esto me lo enseñó mi amigo Luis cuando trabajamos bastante tiempo retocando fotografías. Entre otras cosas, ¿cierto? Diseñábamos cosas para un periódico y además nos tocaba retocar bastantes fotos. Entonces ahí Luis desarrolló esta técnica y me la traspasó como un buen maestro. Entonces ya nos queda poquito. Quedan las últimas arrugas de este suéter. Y vamos llegando al final. Bien, llegamos hasta el borde. Unimos estos dos puntos y ya completamos nuestro trazado. Perfecto. Entonces, tenemos este trazado hecho. ¿Qué viene ahora? Veamos. Lo que podemos hacer es guardar este trazado en caso de que queramos tenerlo almacenado para ocasiones futuras. Entonces, vamos a ir a trazados y vamos a hacerle doble clic. Ok, entonces eso nos va a dejar guardado este trazado. Aunque no lo estemos viendo, siempre podemos volver acá, hacer clic y lo vamos a seleccionar. Bien, pero en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar el puntero negro de aquí abajo. Vamos a seleccionar este trazado, vamos a hacer clic derecho y vamos a hacer clic en hacer selección. ¿Qué significa esto de hacer selección? Todo este trazado que dibujamos lo va a convertir en una selección. Y ahora que lo convertimos en una selección, vamos a asegurarnos de que tengamos seleccionada nuestra máscara de capa y vamos a pintar esta sección, o de hecho vamos a borrar con la tecla de borrar o rellenar de color negro con Alt borrar o comando o control borrar en este caso. Bueno, en este caso lo que hicimos fue llenar esta sección, esta parte seleccionada de color negro. Por lo tanto, nos quedó nuestra máscara haciendo que el objeto quedara de color negro y el resto quedara de color blanco. Por lo tanto, esto nos quedó al revés de lo que nosotros queríamos. Nos borró el objeto y nos dejó solo el fondo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Podemos apretar control o comando I para invertir esta máscara y conseguimos efectivamente el resultado contrario. Lo que era negro ahora es blanco, lo que era blanco ahora es negro y por lo tanto ahora tenemos nuestro elemento completamente separado del fondo. Y nos podemos dar cuenta que nos quedó un pequeño espacio ahí sin borrar, así que vamos a repetir el mismo ejercicio. Vamos a seleccionar la pluma, vamos a borrar aquí rápidamente, ¿cierto? Sin poner demasiado ojo en los detalles, vamos a hacerlo una selección y vamos a borrar. Entonces ahí ahora sí que tenemos nuestra imagen completamente recortada. Entonces ahora podemos borrar esta capa verde porque ya no la necesitamos y nos quedamos solo con nuestro elemento. Entonces, ¿qué más podemos hacer ahora? Podemos eliminar redimensionar la imagen para que solo nos quedemos con nuestro objeto. Así que vamos a ir a imagen, cortar, vamos a seleccionar píxeles transparentes y hay algún píxel que me quedó por acá que no está transparente. Vamos a ver qué es lo que puede ser. Simplemente voy a hacer una selección que agarre toda esta parte. Voy a pintar negro mi capa. Bien, ahí lo pinté negro y voy a probar de nuevo. Imagen, cortar, píxeles transparentes y ahí está. Algo de la máscara había quedado, probablemente 1 o 2 píxeles por ahí dando vueltas y por eso no recortaba, pero ahora tenemos nuestra imagen recortada y está ajustada exactamente al tamaño de este personaje. Entonces, ahora podemos guardar esto como una imagen en formato PSD, como formato Photoshop, y dependiendo de cuál sea la aplicación en donde estés implementando en donde estés creando tu diseño, puede que te respete el formato PSD. Por ejemplo, si estás trabajando en Illustrator o si estás trabajando en InDesign, te va a respetar el formato PSD y te va a respetar la transparencia, así que no tendrías que preocuparte de nada más. Pero si esto lo estás usando en Sketch o en Adobe XD, puedes ir y guardar esto como, le pones archivo guardar como y lo puedes convertir a formato PNG, que como ya sabemos es el formato que muestra transparencias, así que le das a OK, OK, y vas a terminar con este archivo en formato PNG. Vamos a ver. Perdón, tenía abierta otra carpeta, por eso no aparecía. Ahí está. Entonces tenemos la foto original, tenemos la foto recortada en formato PNG
y tenemos la foto recortada en PSD, que es nuestro archivo editable, ¿bien? En donde incluso si lo queremos podemos volver a tener en la capa de fondo. Pero esa es la forma en que yo recorto mis imágenes. Lo que hago es, para recapitular, lo que hago es dibujar el contorno de mi elemento con la herramienta de pluma. Luego esta selección con la pluma la convierto en una selección y lo que hago es borrar o pintar sobre una máscara en esta capa, de tal forma que podamos borrar el fondo y quedarnos solo con el objeto. Pero el beneficio de trabajar sobre una máscara es que si yo me equivoco y de pronto decido que quiero recuperar alguna parte, puedo volver a recuperarla simplemente pintando en la máscara de capa. Por ejemplo, ¿qué utilidad tendría esto? Mira, el pelo que tenemos acá quedó más o menos feíto, ¿cierto? Con este borrado duro. Pero esto no nos afecta en el polerón, no nos afecta en el pantalón, no nos afecta en el lente de la cámara, pero sí en el pelo quedó más o menos feo. Entonces podemos utilizar otras herramientas para suavizar esto. Por ejemplo, con un pincel suave, con cero dureza, podemos ir pintando aquí suavemente para ir suavizando esto. O, lo que a mí me parece más correcto, podemos seleccionar la herramienta de desenfocar y vamos desenfocando el borde de esta zona de la máscara. Voy a hacer un poquito más grande el pincel y voy haciendo que esto quede un poquito más suave versus este corte tan duro que nos quedó inicialmente. Bien, entonces ahí podemos hacer que esto quede un poquito más suave. Ahora, esto vamos a tener que guardarlo de nuevo. Entonces guardamos el PSD y vamos a guardarlo como PNG también para que te quede en los archivos descargables de esta lección. PNG, guardar, reemplazar, ok. Entonces espero que te haya quedado todo claro acerca de cómo recortar elementos dentro de una imagen, y en la próxima lección vamos a continuar hablando del recorte de elementos, pero en este caso vamos a hablar del elemento más difícil de recortar de todos, que es el pelo. Nos vemos ahí. Chau chau.